Hola, mi nombre es Claudia Cecilia Martínez Ramírez, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial. En esta ocasión estamos haciendo videos de la unidad 3 de la materia Estadística Inferencial y nos estamos apoyando con el libro de Mario Triola. El tema que veremos hoy es análisis de varianza. Dice, los métodos de análisis de varianza ANOVA de este capítulo requieren de la distribución F. En la siguiente figura vemos cómo está caracterizada la distribución F y dice que la distribución F no es simétrica, los valores de F no pueden ser negativos, la forma exacta de la distribución de F depende de los grados de libertad. Si el valor P es mayor que el valor crítico, no rechaza la hipótesis nula de las medias iguales. En nuestro primer ejercicio dice que se incluyen las anchuras de cráneo obtenidas de hombres egipcios de 3 épocas diferentes. Suponga que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. En este contexto que caracteriza los datos indica que debemos utilizar análisis de varianza de un factor y vamos a utilizar la herramienta de Minitab y me estoy apoyando con Excel. En Excel yo ya tengo mis tablitas que voy a utilizar. Las voy a copiar aquí en Minitab. Dice que me voy a ir aquí a ANOVA y aquí. Aquí voy a poner las diferentes épocas. En opciones dice que el nivel de significancia es de 0.05, que es igual a un 95%. Le doy OK y le doy OK. Aquí están las medias y la desviación estándar que necesitamos para nuestro ejercicio. Por lo tanto dice que los datos están ordenados de acuerdo con las características de la época y si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las 3 épocas tienen la misma media, porque el método se denomina análisis de varianza, esto se refiere al método que se utiliza para someter a prueba las igualdades de las 3 medias. El método se basa en 2 estimaciones diferentes de varianza poblacional. Aquí están los resultados que me dio ahorita el programa de nuestro diagrama y nuestros valores. Aquí están las medias, casi una difiere de la otra, pero es por la distribución F y las desviaciones estándar. Nuestro siguiente ejercicio es ¿por qué una prueba? Y nos manda otra vez a los datos del primer ejercicio. Si queremos someter a prueba la igualdad de las 3 medias, ¿por qué no utilizar 3 pruebas de hipótesis separadas? Dice que ¿por qué no lo podemos hacer? Porque aumentamos el riesgo de obtener una diferencia única por azar en vez de una diferencia real en la media. El riesgo de un error tipo 1, que es lo que podríamos tener, hacer nuestros cálculos por separado. Nuestro siguiente ejercicio es interpretación del valor P. Si usamos un nivel de significancia de 0.05 en un análisis de varianza con 2 datos muestrales del ejercicio 1, obtenemos un valor de P de 0.031 que debemos concluir. Entonces pues ya vimos, ya ahí mi ejercicio en Minitab. Aquí tengo el valor de P que me está pidiendo y el valor crítico de F.
pues la media, las desviaciones estándar, y aquí están mis tres factores que son tres épocas diferentes. Entonces, en nuestra siguiente pregunta dice que debemos rechazar la hipótesis nula de las tres épocas tienen la misma anchura de media del cráneo. Existe suficiente evidencia para concluir que al menos una de las medias difiere de la otra. Aquí tenemos nuestras medias en este caso, y pues miramos que la última es un poquito más alta. En nuestro siguiente ejercicio, el número 4, dice ¿cuál media es diferente? Pues como ya lo vimos, utilizamos Minitab. En este ejercicio pues nos sirvió para para resolver nuestros primeros 4 ejercicios. Nuestra pregunta 4 dice que voy a utilizar los datos del ejercicio 1 y podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media de los cráneos del año de 1500 después de Cristo, de 150 después de Cristo, es diferente de las medias de los años 400 a.C. y 1850 a.C. Entonces, como ya tenemos nuestros resultados que están acá, dice si utilizamos un nivel de significancia de 0.05 para cada una de las tres pruebas de hipótesis, el nivel de confianza general podría ser bajo. Dice que la primera hipótesis, al menos una de las medias es diferente de las otras, ya que tiene los valores más altos. Y sí, en efecto, la de 150 después de Cristo, pues su media es de 138.11. En los ejercicios del 5 al 16 utilizaremos el análisis de varianza para la prueba indicada. Y aquí dice que medidas de facilidad de lecturas. Dice, se seleccionaron al azar páginas del libro de Harry Potter, La Guerra y la Paz. Se obtuvieron puntajes sobre la facilidad de lectura de cada página en escala de Fletch, así como los resultados de la calculadora que tenemos aquí. Utilizamos un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura. Entonces, como los resultados nos indican, nuestro factor F es de 9.46. Dice que tenemos un error de 33 y un estadístico de prueba F es igual a 9.46. El valor crítico de F es de aproximadamente 3.31. Dice que el valor de P es de 000561 y debemos de rechazar la hipótesis, ya que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación medida de facilidad de lectura. En nuestro siguiente ejercicio dice palabras por oración. Se seleccionaron al azar muestras de página de los tres libros considerados en el ejercicio 5. Se calculó el número promedio de palabras por oración de cada página. A continuación se muestran los resultados de Minitab. Para análisis de varianza, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. Entonces, estos resultados que vemos aquí son de Minitab. Dice que el valor de P es de 0.030, el valor crítico de F es de 3.91. Dice que el estadístico de prueba y el valor crítico de F y el valor de P. Con estos valores, como el valor alfa es mayor a P, la prueba no se rechaza. No existe suficiente evidencia para rechazar la prueba y sustentar que los tres libros tienen la misma puntuación media de la facilidad de lectura de Fletch. En nuestro ejercicio número 7 dice
que en un estudio de los programas para perder peso de 160 sujetos sugirieron los regímenes de tal manera que cada dieta fuera adaptada por 30 sujetos. Se pesó a los individuos antes de iniciar el programa y nuevamente un año después de seguir la dieta. A continuación se presentan los resultados de ANOVA realizando un Excel según datos. Dice, utilice un nivel de significancia para someter a prueba la afirmación de que la pérdida de pesos es igual con todas las dietas, considerando que la cantidad media de pérdida de pesos durante un año son 2.1, 3.2, 3.0 y 3.3 libras para 4 dietas. Parece que estas son eficaces. Dice que en Excel ANOVA dice que el factor de estadístico de prueba F es igual a 0.3521. El valor crítico de F es de 2.6626. Acá está, y el valor de P es de 0.7877. Aquí lo tenemos. Dice que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de las afirmaciones de que la pérdida media de peso es la misma para todas las dietas. Parece que las dietas no son muy eficaces. Dice en nuestro ejercicio número 8, utilice los pesos de los dulces en gramos de 6 categorías diferentes de colores listados en el conjunto de datos del apéndice B. A continuación se presentan los resultados de análisis de varianza de Statistics con un nivel de significancia de 0.05. Identifique el estadístico de prueba de valor crítico de P y que concluye. Pues mi valor crítico de P dice que es de 0.81734. El valor crítico de F es de 2.31 y dice que como el valor de P de 2.31 es mayor que el alfa, lo que quiere decir es que no hay suficiente evidencia para sustentar que los colores dependen del peso. Ganancias brutas de películas. Si consideramos las ganancias brutas en millones de dólares de películas con clasificaciones PG, PG-13 y R, obtenemos los siguientes resultados de análisis de varianza. Los datos muestrales originales se listan en un conjunto de datos 9 del apéndice B. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las películas con clasificación PG, PG-13 y R tienen las mismas ganancias medias. Entonces, aquí nos dan nuestros resultados en StarTrek. Estos son nuestros datos del apéndice B, los datos del 9 y aquí tenemos nuestros resultados de Minitab. Entonces aquí me voy a ir a Minitab, voy a borrar esto que ya no ocupamos. Okay. Nuestro conjunto de datos, pues este es nuestro resultado de Minitab. En el estadístico de prueba dice que F es igual a 5.31, el valor crítico de F es de 3.32. Dice que el valor de P es de 0.010. Vamos a rechazar la primera hipótesis. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las películas con clasificación P, G, PG, 13 y R tienen la misma ganancia media.
En nuestro siguiente ejercicio, el número 10 dice cantidad de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B se enlista la cantidad de voltajes medidas de la electricidad suministrada directamente a la casa del autor de un generador general independiente y de un alimentador de electricidad ininterrumpida conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados de análisis de variancia obtenidos por medio del programa JMP. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. Se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. Los resultados en el programa JMP, nuestro conjunto de datos 13, las mediciones de los voltajes de una casa. Estos son los resultados de Minitab que me dio. Aquí está. Primero me voy a ir al conjunto de datos, me voy a ir a Minitab y me voy a ir al conjunto de datos que tengo ya en Excel. Entonces capturo mis datos, pongo copiar, me voy a Excel y los pego. Aquí está. Entonces yo ocupo irme a Star Graphic, a Nova, y me voy a ir a esta parte de aquí. Aquí voy a escoger mis tres distintos columnas, reviso que todo esté bien y le doy OK. Entonces aquí me está dando mi diagrama de los voltajes de la casa y el generador. Aquí está la casa, el generador y los dispositivos que tenemos, y las medias andan más o menos en la misma, ¿sí? En el mismo rango. Entonces, aquí está nuestro resultado. Nuestro valor de P es 0, nuestro valor crítico de F es de 183.01. Aquí están los resultados que me arrojó Minitab y dice que el estadístico de prueba F es igual a 183.0126. El valor crítico de F es de 3.07. El valor de F es aproximadamente de 0.0001. Como es mayor al alfa, se rechaza la prueba. No existe suficiente evidencia para sustentar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de energía de las tres fuentes diferentes. En nuestro siguiente ejercicio es lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para prueba de choques utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo anterior. Se utilizan las unidades de medidas IC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóvil tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Aquí está nuestro resultado de Minitab. Entonces me voy a ir al conjunto de datos de Excel. Primero aquí voy a borrar esto que ya no necesito. Esto de acá abajo tampoco lo necesitamos. Y me voy a Excel y dice que me voy a la primera hoja
Mi ejercicio es el 11. Entonces voy a agarrar estos que yo necesito y los copio en Minitab. Me voy igual a Start Graphic, a Nova, y en la primera borro esto que no necesito y le doy OK. Aquí está nuestra tablita de intervalos plot y me voy a ver el valor de P de 0.676, el valor crítico es de 0.40 de F, nuestras medias son de 390, 385 y el de compacto es de 431.5. Entonces aquí dice que el estadístico de prueba F es igual a 0.3974. Que el valor crítico de F es de 0.33541 y el valor de P es de 0.6759. Dice que no rechace la hipótesis, no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos nos sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Aquí el valor de prueba F es, y el valor crítico de este es por la tablita que tenemos aquí en el libro de Mario Troya. Sacamos diferentes tablas que vamos a utilizar a lo largo de los ejercicios. Ahorita vamos a abrir esta tabla. En esta tabla me sale el valor crítico de F. Entonces mi valor crítico de F es para 30 es de 3.31158, que es lo que me aparece aquí. Este es para muestras de 30, si mal no recuerdo. Bien, ¿cuántas muestras son? 10, para 10 muestras. Ahí. 10 muestras. Aquí está la distribución F. Y acá está nuestra otra tablita de la distribución. Dice ¿qué? Entonces aquí están nuestros resultados con Minitab. Dice pues que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo a la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos nos sugieren que los automóviles grandes sean más seguros. En nuestro siguiente ejercicio dice lesiones de fémur en un choque de automóvil. Y dice que a continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo en maniquíes para pruebas de choques utilizados en los mismos automóviles del problema anterior. Vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóvil tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros.
Entonces pues es el mismo resultado que vimos ahorita. Y aquí dice que el valor de P es de .262 y el valor crítico de F es de 3.35 y el estadístico de prueba F es de 1.41. Las medias son de 571, 540 y de 768. Dice que no existe suficiente evidencia para justificar que los automóviles grandes sean más seguros. Entonces, vamos a irnos a Minitab para sacar estos resultados. Entonces, borro lo anterior. Y me voy a Excel y agarro mis siguientes valores que necesito, copio en el Minitab. Aquí está, son 10. Igual me voy a estadístico, a Nova, esto, quito esto, me doy OK. Mi gráfica, aquí está, y aquí están mis resultados. Aquí está el valor de P de 2.62, el valor crítico, el valor de estadístico de F de 1.41. Son 10 muestras. Aquí están mis medias. Son 10 muestras los que tenemos. Y esto fue el resultado para mi ejercicio número 12. Mi siguiente ejercicio dice que tiempos en triatlón. Dice que Jess Paren es un profesor de estadística que participa en un triatlones y se presentan los tiempos en minutos y segundos de registro en pruebas de bicicleta que comprendió 5 vueltas a lo largo de cada milla en un circuito de 3 millas. Vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. Aquí están mis tiempos, está mi resultado en Minitab, está la distribución de la tabla A-5 y aquí están los resultados. Entonces rapidito me voy a Minitab, voy a borrar lo que no necesito y me voy a Excel. Aquí está lo que necesito, copio, pego, me voy a estadísticas, a Nova, aquí, quito esto, aquí están mis resultados. Está 27.25, que es lo mismo que tengo de este lado. 27.25. Mi gráfica aquí está. Dice que el valor crítico estadístico de prueba F es de 27.24, el valor crítico de F es de 3.88, el valor de P es 0 y existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las 3 millas diferentes tienen el mismo tiempo medio. Los datos sugieren que la tercera milla toma más tiempo y es una explicación razonable que la tercera vuelta incluye una pendiente de más tiempo. Como verán, aquí está la gráfica.
Aquí está mi valor. En nuestro siguiente ejercicio dice que a continuación se enlistan las cantidades medidas de gas de invernadero emitidas por tres categorías diferentes de automóvil según el conjunto de datos 16 del apéndice B. Las mediciones se expresan en toneladas por año. En equivalentes del CO, utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóvil emiten la misma cantidad de media de gas de invernadero. Con base en los resultados, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisión de gas de invernadero. Aquí tenemos nuestros datos de 4 cilindros, de 6 cilindros, de 8 cilindros. Este es nuestro conjunto de datos que me está pidiendo el ejercicio. Y dice que los datos vamos a meterlos a Minitab. Yo aquí ya tengo mis resultados, pero lo desarrollaremos aquí. Lo resolveremos en Minitab. Borro esto que ya no necesito. Okay. Y me voy a mi Excel. Aquí ya tengo previamente los datos capturados. Le doy copiar. Me voy a Tab. Tengo los datos, ahí están. Me voy a estadísticas, a nodo. Pero esto que no voy a ocupar. 4, 6 y 8 cilindros. Aquí están mis resultados, mi gráfica. Ahí están. Y aquí están mis resultados. El valor de P de 0, el valor de F es de 32.31. Las medias, los valores de muestra, y me voy a ir a mi Word. Aquí está. Previamente ya había capturado los ejercicios. Dice que el estadístico de prueba F es igual a 31.11. El valor crítico de F es de 3.34 y pues el valor de P es de 0. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que la emisión de gas depende del cilindraje de los automóviles. El valor de P es menor que el valor de significancia, entonces sí existe suficiente evidencia para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad de media de gas invernadero. Y sí, el número de cilindros afecta la cantidad de emisión de gas invernadero. En nuestros siguientes ejercicios 15 y 16 vamos a utilizar el conjunto de datos del apéndice B, que es el conjunto de datos 4 del apéndice B, que utiliza las cantidades de nicotina en miligramos por cigarrillos, de los cigarrillos tamaño grande, los mentolados y los de 100 milímetros y los no mentolados de 100 milímetros. Los cigarrillos tamaño grande son sin filtro, no son mentolados ni ligeros. Los cigarrillos mentolados de 100 tienen filtro y no son ligeros, al igual que los no mentolados. Vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de nicotina. Puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro, parece que el filtro marca alguna diferencia. Aquí está nuestro conjunto de datos, tamaño grande, mentolados, no mentolados, y nuestro resultado en Minitab. Está aquí. Entonces
Me voy a Minitab, borro lo que no necesitamos. Aquí está. Lo borramos. De mi Excel me voy al conjunto de datos que voy a necesitar. Y los voy a copiar aquí. Ok, ya tenemos aquí nuestras 3 muestras que nos pide, como lo hemos venido haciendo. Borramos los datos y metemos los datos que ocupamos. Aquí está nuestra gráfica y nuestros resultados en Minitab. Pues aquí yo ya los tengo también. Y nuestra N es de, o número de muestras es de 25 en total. Entonces dice que el estadístico de prueba F es igual a 18.99, que está aquí. El valor crítico de F es de 3.1504, lo tenemos aquí en nuestra tablita. Y dice que el valor de P es de 0. Vamos a rechazar la hipótesis nula y existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los 3 tipos diferentes de cigarrillos tienen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande tienen la media más grande de 1.26 por cigarrillo en comparación con las medias de 0.87 miligramos y 0.92 miligramos por cigarrillo. Parece que los filtros marcan una diferencia, aunque esta conclusión no está justificada por los resultados del análisis de varianza. Entonces, aquí están nuestras medias. Nuestro siguiente ejercicio es igual, vamos a utilizar el conjunto de datos del apéndice B, el conjunto de datos 4. Vamos a utilizar ahora las medidas del alquitrán en miligramos por cigarrillos, igual de las 3 categorías. Vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 categorías de cigarros producen la misma cantidad media de alquitrán, puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Parece que el filtro marca algún tipo de diferencia. Igual mis datos aquí están y yo aquí tengo ya mis resultados, pero ahora vamos a utilizar
este va a ser alquitrán en lugar de nicotina. Entonces voy a borrar lo que ya no necesito de aquí para abajo. Igual van a ser 3 tamaños, 3 muestras, tamaño grande, mentolados y no mentolados. Y ahora me voy aquí y agarro alquitrán. Ahorita hicimos la prueba con nicotina y pego de este lado. Y nuestros últimos datos, igual son 25 datos por cada uno de ellos. Ahí están, ya están capturados mis datos. Tengo las 3 muestras, las 3 columnas de muestra, igual estadístico, ANOVA y OnWay. Y aquí vuelvo a capturar tamaño grande, mentolados y no mentolados. Pues aquí mi nivel de significancia es de 95, que es igual a 0.05. Le doy OK y me arroja los resultados. Mi tablita, las medias, la desviación estándar, mi valor de P y mi factor crítico de F. Entonces aquí dice que como el valor de P es menor, ya que es 0, que el nivel de significancia, entonces sí existe suficiente evidencia para someter a prueba la afirmación de que las 3 categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de alquitrán. Basándose en la desviación estándar, el tamaño grande tiene la media más grande y parece que el filtro sí marca algún tipo de diferencia. Okay. En nuestro siguiente ejercicio dice el uso de pruebas de Turkey. En este caso se incluyó una pantalla de resultados de la prueba de Bonferroni con los datos de la tabla 12-1 presentados en el problema del capítulo anterior. A continuación se muestran los resultados generados por PSP de las pruebas de Turkey por los mismos datos. Compare los resultados de ambas pruebas. Aquí tenemos los resultados de la prueba Bonferroni y de la prueba Turkey. Y pues esta es la tablita que nos piden. Aquí están las medias. Y sí hay una gran diferencia en la media de los autos grandes. Y dice que pues los resultados de nuestras tablas acá son similares. Y esto comprueba que los resultados de las 2 muestras de los 2 estudios muestran los mismos resultados. Sí. Y en nuestro siguiente ejercicio vamos a utilizar otra vez la prueba de Bonferroni. Dice que vamos a utilizar los datos de los carros de 4 cilindros, de 6 y de 8. Aquí vienen ya previamente lo había hecho en Minitab. Y dice que nos indica la diferencia de las medias que existen entre los 6 y los 8 cilindros. No existe una diferencia significativa entre las cantidades medias de gas invernadero emitidas por los automóviles de 6 y la media de los automóviles de 8. Nuestro valor de P es 0 y nuestro valor crítico es de 32.32. Nuestras medias, la que difiere mucho es la de 8 cilindros de 9.114. Es la más grande. El valor de P pues es 0.
A continuación, nuestro siguiente capítulo es el 12.3 de ANOVA de dos factores. Dice que el factor del renglón, si el valor de P es pequeño, se rechaza la hipótesis nula de que no hay efecto del factor renglón y concluye que existe un efecto se concluye que hay un efecto del factor renglón. Si el valor de P es grande, no rechaza la hipótesis nula de que no hay efectos del factor renglón y concluya que no existe un efecto del factor renglón. El factor columna, si el valor de P es pequeño, se rechaza la hipótesis nula de que no hay efectos del factor columna y se concluye que existe un efecto del factor columna. Si el valor de P es grande, no rechace la hipótesis nula de que no hay efectos del factor columna y concluye que no existe un efecto del factor columna. Nuestro primer ejercicio dice que es ANOVA de dos factores. Dice, un grupo de investigadores elige al azar a hombres y mujeres y los pesan. Con el conjunto de datos 1 del apéndice B, sus pesos se presentan en la siguiente tabla de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué característica de los datos sugiere que el método de análisis adecuado es una ANOVA de dos factores? Es decir, ¿qué aspectos de los datos indican dos factores? Dos factores pues es el de hombre y el de mujer. Dice que la característica para una ANOVA son datos que se clasificaron utilizando las dos variables diferentes del género y de grupo. En nuestro siguiente ejercicio dice ANOVA de dos factores. Si los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio 1, ¿qué podríamos determinar al utilizar el método de análisis de varianza de dos factores? Si utilizamos un método de análisis de varianza de dos factores, podemos determinar si existe un efecto interración, un efecto del factor del renglón y un efecto del factor de columna. El diseño balanceado. Si los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio 1, el resultado es un diseño balanceado. ¿Por qué? Porque cada celda contiene el mismo número de valores muestrales, 5. Se trata de un diseño balanceado. Integración. A continuación aparece una gráfica de integración generada con Minitab que representa los pesos de álamos cultivados en terrenos diferentes. Terreno 1, terreno 2 con diferentes tratamientos, ninguno fertilizante, riego, fertilizante y riego. ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la interacción entre los dos factores? Como resultado segmentado de recta que no son aproximadamente paralelos, entonces tenemos evidencia de que hay una interacción entre las variables de renglón y de columna, que se muestra en este punto. Interpretación de la pantalla de resultados de una computadora. En los ejercicios del 5 a 7 utilice la pantalla de Minitab, que es el resultado de las estaturas de 32 hombres y 32 mujeres elegidos al azar, incluidas en el conjunto de datos 1 del apéndice B. La variable del género que aparece en el renglón tiene dos valores, hombres, mujeres, y la variable de edad que aparece en la columna consisten en dos grupos de edades, menos de 30 y más de 30. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis. Entonces, estos son mis resultados de Minitab. Estos son mis conjuntos de datos. ¿Sí? Y son los que vamos a estar utilizando en los siguientes ejercicios. Dice que vamos a efecto de interacción. Someta a prueba la hipótesis nula de que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. ¿Qué concluimos? Dice que el estadístico de prueba F es igual a 0.24, el valor de P es de 0.625.
no rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de interacción. No existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre los géneros y el grupo de edad. Parece que no hay un efecto de interacción entre los géneros. Efecto del género. Suponga que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el género tiene un efecto sobre la estatura. El estadístico de prueba F es igual a 5311, el valor de P de 0, y vamos a rechazar la hipótesis nula. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que existe evidencia suficiente para afirmar que los géneros tienen un efecto sobre las estaturas. Entonces, aquí está el valor de P, el valor de F, efectos del grupo de edad. Supongo que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y la edad. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el grupo de edad tiene un efecto sobre las estaturas. El estadístico de prueba F es de 2.95 y el valor de P de 0.0991. Vamos a los resultados. Aquí están. 0.091. Y decía que 2.95 el valor crítico de F. 2.95, ahí está. Okay. No vamos a rechazar la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del grupo de edad. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el grupo de edad menos de 30 o más de 30 tenga algún efecto sobre la estatura. En la interpretación de una pantalla de resultados de computadora en los ejercicios de 8 al 10, vamos a utilizar la pantalla Minitab, que es el resultado de las siguientes mediciones de lesiones en la cabeza de maniquí utilizando una prueba de choques de automóviles. Las mediciones están en unidades IC, crítico para determinar una lesión en la cabeza por las siglas en inglés, y corresponden a los mismos automóviles utilizados en la tabla 12-3. Utilizo un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación enunciada. Aquí están los valores. Y nuestro siguiente ejercicio dice que el efecto de interacción somete a prueba la hipótesis nula de que la medición de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero nacional y el tamaño de automóvil compacto, mediano, grande. ¿Y qué concluimos? Entonces vamos a utilizar estos y ya tenemos aquí. Vamos a borrar esto que ya no ocupamos. Entonces nos vamos al Excel y me voy a ir aquí.
Aquí ya voy a terminar. Aquí nos vamos a ir aquí, estadística, aquí. Aquí nos vamos a la parte de aquí. Vamos a cerrar un poquito porque aquí me faltó poner precedencia. ¿Sí? Tipo y medidas. Y aquí tengo mis títulos, entonces ahora sí me voy aquí, aquí, aquí y aquí. Aquí voy a poner, aquí voy a poder poner la precedencia y el tipo, le voy a dar OK. Ya en esta parte de aquí, pues aquí me arroja los resultados. General Linear Model, yo ya los tengo previamente capturados aquí. Aquí dice que dejarlo más grande la pantalla para ver los resultados. El valor de P es de 159 de .655, entonces dice que F es igual al CM de interacción por el CM del error. Entonces interacción, el CM es 21.372 y por el error es de 151.33.6. estos se dividen y nos da el factor de F, que es de 1.41, que está aquí. Y dice que no vamos a rechazar la hipótesis nula de que las lesiones en la cabeza no se ven afectadas entre los automóviles extranjeros y nacionales. Entonces, ahí están nuestros resultados. Ok, vamos a desarrollar otro ejercicio. Primero voy a borrar esto que ya no voy a ocupar aquí, y vamos a desarrollar nuestro siguiente ejercicio, que es el efecto mariposa, efecto del tipo, dice el ejercicio 9 de nuestro capítulo 12-3 de factores en nuestro siguiente ejercicio. Dice que vamos a medir los niveles de colesterol. Dice: en los ejercicios 14 y 15 utilicemos un programa de cómputo o una calculadora plus para obtener los resultados del análisis de varianza de dos factores. En la siguiente tabla lista niveles de colesterol medidos prominentes del conjunto de datos 1 del apéndice B. Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad. Se ven afectados los niveles de colesterol por el género y se ven afectados en los niveles de colesterol por la edad. Entonces nos vamos a ir a nuestro Minitab. Ya previamente había borrado los datos y nos vamos a ir a Excel y vamos a ver aquí, me aseguro primero de mis datos, 265 y 325. Ok, si son estos, entonces agarro estos datos
y los voy a copiar y los voy a pasar a Minitab. Ok, entonces aquí es género, edades y medidas. Ok, nos vamos a ir a estadística, Nova, aquí y aquí. Entonces aquí es el responsable, son las medidas, aquí va el género y edades. En opciones nada más checamos que era el nivel de significancia del 95, que viene siendo 0.05, y le doy OK. Aquí están nuestros resultados de Minitab. Nosotros ocupamos estos de aquí arriba, que previamente los tengo ya capturados. Aquí está. Dice que los análisis de varianza, el valor de P de 1.76, 0.66, 2.8, el valor de F, perdón, el valor de P de 196, puntos 527 y punto 076, que fueron los mismos resultados que tengo de este lado con Minitab. Entonces dice que el estadístico de prueba es de F de 2.88, que aquí lo tenemos, el valor de P de 0.076, que acá está, y de acuerdo a los resultados de Minitab, el valor de P es de 0.076, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Al parecer no hay efectos de interacción, no se ven afectados los niveles de colesterol por el género, y también los niveles de colesterol no están afectados por la edad. En nuestro siguiente ejercicio es experimentos de panecillos. A continuación se presentan las calificaciones de panecillos otorgadas por expertos de acuerdo con los datos de Minitab. Entonces aquí tenemos los ingredientes y aquí están nuestros resultados ya, pero igual tenemos que resolver en Minitab. Borramos previamente esto. Ok, me voy a Excel, a ver, aquí están nuestros, les confirmo que sean eso. Ok, capturamos aquí. Me voy a Excel, perdón, a Minitab, pego y ahí están 4.4 y 3.3. a ver, no les confirmo que sí sean los datos. Ok, y ya igual me voy a estadística, a Nova, General, Fit General, y aquí va media, aquí va precedencia y porcentaje. Igual nada más verificamos un 99% y le damos OK. Aquí están nuestros resultados, aquí están los que necesitamos. Yo ya los tengo previamente acá. Dice que para la interacción el estadístico de prueba es de F es igual a 41.38, que aquí lo tenemos. El valor de P de 0, aquí está. De manera que hay un efecto de interacción significativo. Parece que la calificación se ve afectada por una interacción entre el uso de los ingredientes adicionales y la cantidad de suero de leche. Dice que
una observación por celdas. En los ejercicios 16 y 17 nos remitamos al conjunto de datos y utilicemos un nivel de significancia de 0.05 para la prueba de hipótesis. Dice que son niveles de colesterol. Nos vamos a remitir a los datos de muestras del ejercicio 14 y vamos a utilizar únicamente el primer dato de cada celda. Supongan que no hay un efecto sobre los niveles de colesterol provocados por una interacción entre el grupo de edad y género, y existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el género. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el grupo de edad. Entonces, aquí están los niveles otra vez y aquí están los datos. Entonces borro lo que no ocupo, borramos esto de acá y me voy otra vez al Excel. Ok, voy aquí. Ahí está. Género, edades y medidas. Ok. Aquí, aquí, aquí y aquí. Igual. Okay. Aquí me dice mi ejercicio que los niveles de colesterol estadístico de prueba es de 2.22, aquí lo tenemos. El valor de P de 6.88, que aquí lo tenemos. Dice que de acuerdo a los resultados de Minitab, el valor de P de 0.688, por lo que no se rechaza la hipótesis nula. Al parecer no hay efecto de interacción. No existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el género. La edad estadística de prueba F de 0.43, el valor de P es de 0.0698 y no rechazamos la hipótesis nula. No existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se vean afectados por el género afectados por el grupo de edad, perdón. Ok, aquí vamos a hacer otro ejercicio. Dice lista de experimento de panecillos. Nos vuelven a remitir a los datos del ejercicio anterior y igual aquí está ya nuestro ejercicio revuelto, pero pues vamos a irnos a Minitab. Vamos a borrar esto, no lo vamos a ocupar. Me voy aquí, igual vuelvo a tomar estos datos de aquí. Aquí. Igual estadística, Nova, general. Eso. Y ok. De aquí me mandan los resultados igual que hace ratito y yo me voy a mi Excel. Aquí está mi ejercicio, están mis resultados.
Dice que el factor de renglón en el estadístico de prueba es F de 0.10, aquí lo tenemos. El valor de P es de 0.771, que aquí está. De manera que nos rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de factor de renglón del ingrediente adicional. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional. El factor de columna es el estadístico de prueba F de 1.23 y el valor de P de 0.434. Dice que de manera que no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del factor de columna de la cantidad de suero de leche, no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero. Está mi ejercicio número 18 también. Lo tengo resuelto aquí igual por Minitab. Y dice que el valor de P corresponde a aparecer a los resultados de Minitab como 0.717, por lo que no rechazamos la hipótesis nula de ninguna interacción entre los dos factores. Al parecer no hay efecto de interacción. Aquí está mi valor de P, mi valor de F. ¿Sí? Aquí dice que el factor renglón, si el valor de P es menor, es que el nivel de significancia rechazamos la hipótesis nula, y en el factor columna, si el valor de P es mayor, es que el nivel de significancia no rechazamos la hipótesis nula de que no existe efectos derivados del tamaño, no se muestran afectados. ¿Sí? Aquí es el factor renglón. ¿Cómo lo obtenemos? Es F igual a CM típico por CM de error, y lo dividimos y nos vamos aquí, y aquí tenemos, es esto más esto, y nos da 5.44. En el siguiente, en el factor columna, es CM tamaño más CM del error. Entonces acá nos vamos al resultado, es este entre este, y nos da 3.58. Entonces aquí están nuestros resultados de nuestro ejercicio número 18. Ok, entonces de mi parte sería todo. Muchas gracias.